Esposa dice que desapareció durante 2 horas con un hombre que intentó besarla durante un viaje de chicas por tacos. Desde la habitación de invitados de mi hermano, a las 3 de la madrugada y sin poder conciliar el sueño, escribo esto de forma anónima. Estoy bastante destrozado mentalmente y necesito sacar de mi pecho lo que siento. No esperen una historia con final feliz. Para ofrecer un poco de contexto, tengo 34 años, soy hombre y trabajo como gerente en una obra de construcción desde hace 8 años. No gano como Jeff Bezos, pero con el dinero que gano me alcanza para comprar cereal de marca y papel higiénico de buena calidad. Hace 8 años que estoy con mi esposa Amber, de 29 años, y llevamos casados 5 años. Tenemos 2 hijos maravillosos, una niña llamada Zoe y un niño llamado Liam. Respecto a mi pasado, crecí en Michigan. Mi padre era plomero y mi madre trabajaba como maestra de primaria. En la secundaria jugué fútbol, desempeñándome como linebacker. No era tan bueno para llegar al básquetbol universitario, pero me bastaba para defenderme. Tras 2 años en un colegio comunitario, abandoné los estudios para iniciar un aprendizaje en construcción. Trabajé sin descanso, ascendiendo de encargado de equipos básicos a capataz, finalmente, a gerente de obra. Soy el tipo de persona que se asegura de que los edificios no colapsen y de que nadie pierda la vida bajo mi supervisión. Conocí a Amber en una fiesta de un amigo en común, cuando yo tenía 26 años. Ella era la chica sexy de la que todos advertían, una fiestera que raramente se comprometía en una relación. A pesar de que tenía numerosos problemas personales, como conflictos con su padre, y a pesar de que sus modales y estilo, siempre vestida para salir de discoteca y cuidada en el gimnasio, indicaban que estaba por encima de mi nivel, me dejó totalmente impresionado por su belleza, una estupidez clásica de mi parte. Al principio, la relación fue perfecta, vivimos una intensa fase de luna de miel con viajes improvisados y gestos románticos, como llevarme el almuerzo al lugar de trabajo. En esos momentos yo estaba estudiando marketing sin tener muy claro qué quería para mi vida, pero ella se tomó muy en serio la situación cuando se enteró de que estaba embarazada de Liam. Tras 3 años juntos, le pedí matrimonio de inmediato. Aunque mis padres tuvieron sus dudas, mi madre me preguntó si estaba seguro, y yo estaba convencido de que habíamos construido algo sólido. 5 años después, compramos una casa decente en los suburbios. Mientras yo trabajo más de 50 horas semanales en las obras, Amber se dedica a la enseñanza de yoga a tiempo parcial, impartiendo 2 clases a la semana, y comparte en Instagram su experiencia de maternidad y bienestar, acumulando alrededor de 4.000 seguidores. Siempre me pareció normal que, al casarte con una mujer tan atractiva, tu pareja tuviera un carácter exigente. Sin embargo, a medida que avanzaba la relación, empezaron a surgir quejas. Aunque nunca discutíamos de forma violenta, Amber empezó a expresar su sensación de quedar atrapada en la rutina con los niños, afirmando que había perdido su identidad como mujer, mientras que sus amigas solteras vivían aventuras y disfrutaban de la vida. Mientras tanto, yo me partía el lomo en las obras bajo un calor de 35 grados para poder costearle los orgánicos y productos de lujo que ella insistía en comprar. El conflicto llegó cuando las amigas de Amber de la época de la universidad planearon un viaje de 5 días a una elegante casa de campo en Arizona, con una piscina infinita y vistas a la montaña. Ella se lo había insinuado durante semanas, compartiéndome fotos y conversaciones grupales, y yo, atrapado en la rutina de cuidar a los niños, la animé diciéndole que se divirtiera. Incluso le entregué $600 para los gastos que supuestamente iban a servir para reparar mi camioneta mientras me quedaba en casa, trabajando a distancia y pidiendo a mi madre que me ayudara en los días en que debía estar en la obra, haciendo malabares con todas las responsabilidades. Durante los primeros días, ella mantuvo el contacto, llamaba por la noche, hacía videollamadas con los niños y enviaba fotos de ellos en la piscina posando con sus enormes accesorios florales. Pero el tercer día, sus llamadas se volvieron más breves y los mensajes más vagos, en los que se notaba que, a pesar de decir me estoy divirtiendo y los extraño, algo había cambiado. Al regresar, su comportamiento resultó muy extraño. Apenas hablaba por teléfono, se mostraba reservada con su pantalla, y se enojaba por detalles mínimos, como el hecho de haber guardado la ropa de los niños en cajones equivocados. Al principio pensé que quizás se sentía abrumada al volver a la cruda realidad y a las responsabilidades del día a día. Sin embargo, todo se volvió más claro y doloroso cuando, con una actitud dramática y aparentemente en tono rutinario, se dirigió a mí mientras envolvía a los niños para la siguiente jornada. Josh, necesito contarte algo que pasó en el viaje. Resulta que, en el tercer día, mientras estaban en un bar, conoció a unos chicos, y uno de ellos, un tipo llamado Ryan, se acercó a ella. Según me contó, mientras salíamos a tomar aire, Ryan intentó besarla. Yo, interrumpiendo su relato en medio de una frase, me quedé helado. Mi mente empezó a reconstruir escenas que jamás hubiera querido imaginar. Me aferré al control, apretando la mandíbula con tanta fuerza que parecía que se rompieran mis músculos, pero mantuve la voz baja por el bien de los niños. Le pregunté con firmeza, ¿y qué fue lo que hiciste? Ella replicó de forma que se notaba que había reaccionado de inmediato, con un tono seco y decidido. Al oír sus palabras, empujé a Ryan sin dudar,
diciéndole que estaba casado y tenía hijos, y regresé al interior. Permanecí en silencio durante al menos 10 segundos, con mis oídos ardiendo y el corazón latiendo como si quisiera saltar de mi pecho y voltear la casa. Sentí una furia inmensa. ¿Cómo es posible que te hayas metido con un desconocido en un bar durante un viaje de amigas? A pesar de la rabia contenida, no quería asustar a los niños ni darles el gusto de verme perder el control. Le miré fijamente a los ojos y le dije, me alegra que te hayas acordado de que tienes una familia. Apenas salí de la habitación, conteniendo la necesidad de hacerle innumerables preguntas. ¿Por qué estabas afuera con él? ¿De qué hablaban que necesitaba salir a tomar aire? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes de que casi se diera el beso? Sin embargo, me rehusé a formularlas de inmediato, incrédulo ante la idea de que 8 años juntos, 2 hijos y una hipoteca se pudieran arruinar por un momento de estupidez, o quizás habría más. Han pasado 2 semanas y el ambiente en casa sigue siendo extraño. Amber se muestra nerviosa cada vez que suena el teléfono, se va a dormir temprano, pero puedo ver la luz del móvil bajo las sábanas hasta altas horas de la noche. Anoche, mientras mirábamos un partido de baloncesto, entró con un semblante de pesar extremo y se sentó al borde del sofá. Con voz pausada me dijo, Josh, hay algo más del viaje que necesito contarte antes de que lo sepas por otros. Me quedé con el control remoto en la mano, sin apartar la vista, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar iba a tener un impacto tan fuerte como el marcador final de un juego reñido. No se sentó, sino que permaneció flotando en el ambiente, preparándose para soltar la bomba. En ese momento, Kale, una amiga de Amber, cuyo esposo trabaja en la misma empresa que tú, de modo que no quería que oyera su versión de los hechos primero, intervino, asintiendo con la cabeza para que siguiera con su relato. Esa noche, tras salir a comer tacos, Amber confirmó, con un gesto apenas perceptible, que efectivamente se había involucrado con ese tipo llamado Ryan, el mismo que había intentado besarla. Resulta que, después de haber bebido un poco, ella se ofreció a conducir, argumentando que quería hablar y pedir disculpas. Yo la miré incrédulo y le pregunté, ¿así que te subiste a un auto, sola, con el tipo que intentó sobrepasar los límites durante unos tacos? Y encima, fue el más sobrio de la noche, mientras él estaba atravesando un divorcio difícil y solo necesitaba desahogarse. La forma en que pronuncié esas palabras fue contenida, sin levantar la voz ni moverme de mi sitio, pero con la suficiente firmeza como para dejar en claro mi desconcierto. Le dije, ¿estás segura de que se trató de tacos? Porque la ubicación y el argumento no parecían concordar. Al sacar el mapa en mi teléfono, comprobé que el lugar que mencionaba estaba a solo 12 minutos del lago, muy lejos de la distancia de 1 hora que se había insinuado. Ante la confusión, ella abrió la boca y luego la cerró de inmediato, y finalmente se dijo a sí misma, ocurrió después del beso, cierto, lo que aumentó mi desconcierto, ya que antes había asegurado que el beso tuvo lugar al final del viaje y ahora parecía haber una contradicción en la cronología. Confundo los días y la línea de tiempo se ha vuelto borrosa. Aquella noche, mientras él bebía y yo repasaba en mi teléfono la supuesta visita al puesto de tacos, ya noté inconsistencias. El local cierra antes de la medianoche y, sin embargo, según me contaba, saliste tarde. Con un lento asentimiento, se hizo evidente que no hubo tacos, ni fotografías de ellos, ni la presencia de ningún rapero, simplemente, silencio. La situación se agravaba, tu teléfono parecía estar adherido a tu mano, siempre apoyado hacia abajo, inamovible, incluso en el baño mientras te duchabas. Recuerdo que el otro día te vi borrando mensajes y me explicaste rápidamente que se trataba de spam, aunque insistías en que lo hacías para liberar espacio. No pude evitar reír. Tu celular apenas se usa y tiene más capacidad que un almacén. Con cierto fastidio, suspiraste, como si estuvieras pensando demasiado en el asunto, mientras yo reiteraba que los días se habían mezclado en mi mente. Ryan se mostraba entusiasmado en un primer momento y me ofreció imágenes de su perro. Sin embargo, en un giro inesperado, se notó que también lloraba, dejándome completamente inquieto. Entonces, me cuestioné, ¿qué te hizo pensar que era buena idea ir sola con un tipo que ya había dejado entrever sus intenciones? ¿Por qué no te quedaste en casa con tus amigas o incluso con alguien más? En cuanto a mi pregunta, tu semblante se endureció. ¿Acaso ya no confías en mí? Después de todo lo que hemos vivido, replicaste, antes de que, enfurecida, decidieras llamar a tu madre, esa persona que te ha consentido desde el primer día. Desde ese momento, la encontré relegada a la habitación de invitados, como si yo fuera el responsable de hablar con ella. La situación se volvía cada vez más insólita. Te acusaban de ser el malo por hacer preguntas simples que se esperaban respuestas directas desde el principio. Yo solo pedía la verdad, sin dramatismos, y me parecía absurdo que, tras 8 años de matrimonio, con hipoteca, 2 hijos y una casa recién remodelada, se me tratara de idiota por cuestionar las mentiras evidentes sobre ese paseo de tacos, y todos sabemos lo que eso realmente significa. La confusión llegó a afectar mi desempeño en el trabajo. Al siguiente día, apenas podía concentrarme, sufría de resaca, dejaba caer herramientas y casi me caigo de un andamio por estar tan distraído. Fue entonces cuando, desesperado, decidí enviarle un mensaje a Mark, el esposo de Kale,
para que nos reuniéramos a tomar una cerveza después del trabajo y aclarar algunos asuntos. Nos encontramos en un oscuro bar deportivo cerca de la fábrica. La conversación, al inicio, giró en torno a temas triviales: ¿cómo va el trabajo? ¿Y cómo están los chicos? Pero en menos de 5 minutos, me lancé a preguntar: ¿qué te contó Cale acerca del viaje de Amber? Mark suspiró y, tras un gran trago de cerveza, dijo: mira, compañero, lamento meterme en este lío, pero según me cuenta, después de que Ryan intentó besar a Amber en el tercer día, ella lo rechazó inicialmente. Sin embargo, Cale relató que una hora más tarde, Amber se encontraba sentada junto a Ryan, riendo de sus bromas, dejando que él le rozara el brazo e incluso permitiéndole que le pasara la chaqueta cuando empezó a hacer frío, a pesar de que la temperatura rondaba los 85 grados. Para el cuarto día, todos en el grupo comentaban lo evidente que era el coqueteo. En un momento estuvieron en la bañera de hidromasaje, y Amber prácticamente se acomodó en el regazo de Ryan. La situación escaló cuando, tras ofrecerse para comprar tacos, acción que nadie detuvo, pues, según Mark, se notaba a todos lo que estaba pasando, volvieron 2 horas después sin tacones, con el cabello de Amber despeinado y el labial corrido. Cuando Cale preguntó por la comida, Amber solo se rió y dijo: nos distrajimos. Aquella noche, el sabor amargo y la sonrisa forzada de Ryan me hicieron sentir como si me hubieran dado un puñetazo, y además, como si quisiera prenderme fuego. Mark añadió con resignación: hay más, con una expresión que delataba el deseo de estar en cualquier otro lugar. Según él, al día siguiente Cale oyó a Amber dando instrucciones telefónicas a Ryan para llegar a una casa de campo junto al lago. Una hora después, Amber apareció y se fueron de excursión, quedándose solos durante 3 horas en el último día, mientras él se pasaba el tiempo enviando mensajes y riendo a carcajadas por teléfono. Mark, manteniéndose imparcial, añadió: por cierto, Cale contó que intentó advertir a Amber para que no se fuera, pero ella le dijo que se ocupara de sus asuntos. Le agradecí a Mark su honestidad y me retiré. Estuve sentado en mi furgoneta en el estacionamiento durante unos 30 minutos, sin hacer nada, recordando 8 años infernales, 2 hijos, una casa que renovamos el verano pasado y la manera en que todo parecía desmoronarse por culpa de unas vacaciones en Taos. Con Metallica a todo volumen, conduje sin rumbo fijo, repasando cada detalle de nuestra relación, preguntándome si había pasado por alto otros paseos de tacos de los que desconocía. ¿Acaso había ganado lo suficiente? ¿No había prestado la debida atención? Mi mente corría a 1000 por hora y casi llego a la casa de mi amigo Eric, quien, tras 2 divorcios, siempre afirmaba que su primera esposa le fue infiel, pero al final, ni siquiera él podía tolerarlo. Decidí seguir conduciendo hasta detenerme para echar gasolina, y pese a haber dejado de fumar cuando nació Liam, compré un paquete de cigarrillos y fumé 3. Llegué a casa alrededor de las 9 de la noche y encontré a Amber en el sofá, absorta en TikTok, mientras los niños jugaban sin supervisión en otra habitación. Zoe había derramado jugo sobre sus ropas y Liam estaba con un juego en el iPad a volumen máximo. La escena, tan típica, me resultó insoportable. Ordené que subieran a la habitación de Amber y me senté frente a ella para hablar seriamente sobre lo ocurrido en Arizona. Con un rollo de ojos, me replicó: Dios, ¿sigues con este tema? Eso fue nada, estás siendo demasiado dramático. Le recordé que ya había hablado con Mark, haciendo que su expresión cambiara de molestia a una mezcla de incredulidad y desesperación en menos de medio segundo. Intentó primero desacreditar a su propio amigo, argumentando que Cale siempre había sentido celos de mí porque Ryan me hablaba más, y que, además, su matrimonio era un desastre. Recurrió a defender a Mark, justificándose de forma extraña. Mientras comíamos tacos de otro lugar, comprobé en mi teléfono que los camiones de tacos cerraban a las 11, y tú habías dicho que fuiste a medianoche. Le mostré un cargo de $78 en tu tarjeta, de un bar de hotel cerca del lago a la 1 de la madrugada, como prueba de esos tacos caros. Fue en ese momento que todo explotó. Nos besamos de nuevo, aunque solo fue un beso, de los que inmediatamente uno termina lamentando. Yo lo miré con una mezcla de incredulidad y enfado. Insistí en conocer la verdad completa sobre esas 2 horas, pero pronto comenzaron las lágrimas fingidas de Amber. Luego nos trasladamos al lago, y aunque la situación avanzó, no llegó a concretarse en nada más que en hechos meramente físicos, lo cual no justificaba la falta de sinceridad. Eso técnicamente no es flirteo, pero sigue siendo engaño, le dije. Al preguntar por la supuesta excursión del día siguiente, noté que se sorprendía al saber que yo conocía los detalles. Con tono acusador, afirmó que Mark era un mentiroso. Solo habíamos pasado 3 horas caminando alrededor del lago, y para colmo, me insinuó que nuevamente le habías ofrecido un tour por el interior de su auto, lo que me hizo reaccionar con toda la furia acumulada. En medio del caos, me dijo que yo estaba distante últimamente, siempre ocupado entre el trabajo, los chicos o perdiéndome en videojuegos sin sentido. Me sentía solo, especialmente cuando Ryan, de alguna manera, había sabido escucharme. Después me felicitó haciéndome sentir deseado, para, a continuación, usar a nuestros hijos como escudo emocional. Fue en ese instante cuando entendí que todo había terminado.
Me quedo en casa de Dave esta noche, proclamé con voz firme, refiriéndome a mí mismo. El ambiente se volvió caótico cuando Amber gritó que no la llamara, como si mi partida significara algo irreparable, y de repente, en pánico, parecía temer que mis sentimientos estuvieran involucrados. Sin embargo, ella se retiró a subir las escaleras, empacó una maleta entre sollozos y aferrándose a lo que quedaba de nuestro pasado. Le expliqué a los niños que tenía que ir a ayudar a mi tío Dave y que los verían mañana. Liam preguntó por qué mamá lloraba, y con lo de asuntos de adultos les di abrazos largos a ambos. Esa noche, revisé los registros de nuestro teléfono en mi laptop de Amber y descubrí que habías estado enviando entre 40 y 50 mensajes diarios a un número de Arizona durante el viaje. Cuando te enfrenté con los mensajes, dijiste que él solo se quedaba mirando para asegurarse de que yo estuviera bien, después de lo ocurrido. Esa imagen se repetía en mi mente durante enero, casi incapacitándome de mirarte sin imaginar que estabas golpeando a Ryan, quien en tanto se quedaba en casa, cuidando a sus hijos, limpiando la casa y trabajando sin descanso para pagar nuestras deudas. Esa noche, me refugié en la casa de mi hermano, durmiendo apenas 2 horas antes de llamar y decir que me encontraba enfermo, para poder presentarme al trabajo al día siguiente. Ya al amanecer, contacté a un abogado de divorcios recomendado por un amigo que había pasado por una situación similar. El abogado, un veterano de Vietnam de 60 años especializado en divorcios donde uno de los progenitores resulta engañado, se convirtió en mi última esperanza. Todo comenzó con un gesto que me confirmó que nuestra relación había llegado a su fin. Pagó el enganche de $3,500 sin inmutarse ni un instante, y en ese instante supe que todo había terminado. Mi hermano Dave fue mi roca durante todo este proceso. Me ofreció su casa sin dudarlo, escuchó mis desahogos, y sin juzgarme, soportó que aquella noche, a las 2 de la madrugada, me derrumbara en su porche tras haber bebido en exceso. Dave, que desde el primer día nunca tuvo simpatía por Amber, la calificaba de excesivamente exigente, fue quien me permitió refugiarme en su hogar. Aquel día fue caótico. Amber se volvió histérica, llamándome sin cesar, al menos 37 veces, hasta que pude decirle, entre tanto alboroto, que vendría a buscar más ropa y a ver a los niños. Más tarde, llegó a la casa de Dave durante la cena, en un estado de pánico total, exigiendo que habláramos sobre lo ocurrido. Ante su agitación, Dave, con firmeza, le indicó que se retirara antes de que llamara a la policía. Apenas unos instantes después, encontré en mi camioneta una nota que decía: haré lo que sea para solucionar esto, pero ya era demasiado tarde. Regresé a casa para recoger algunas cosas y ver a mis hijos, mientras ella seguía sollozando y prometiendo en tono desesperado que haría cualquier cosa para arreglar la situación, desde borrar las redes sociales, abandonar sus clases de yoga, hasta admitir que había cometido errores, aunque, como yo solía pensar, olvidar pagar la factura de la electricidad es un error, pero dejarse tocar en un auto es una elección. No faltaron las intervenciones de terceros. Recibí una llamada de la madre de ella, y luego, otra voz, de tono paternal, me dijo: el matrimonio tiene altibajos, Josh, tienes que ser el más grande y sobrellevar este bache. Me reí y le respondí: ¿y si tu esposo recibiera algo de una mujer cualquiera, también lo llamarías un bache? La persona colgó sin esperar respuesta, mientras mi hermano y mi padre me ayudaban a trasladar lo esencial al cuarto de huéspedes de Dave. Mi padre, con pocas palabras pero con un apoyo incondicional: estás haciendo lo correcto, hijo, y échame una mano con las cajas, me reconfortó en medio del surrealismo de pasar de ser un hombre casado preocupado por las tasas hipotecarias y mi alineación de fantasy fútbol a buscar en Google cómo funciona la custodia de los hijos. Afortunadamente, los exámenes médicos confirmaron que mi prueba de ETS era negativa, un alivio en medio de la tormenta. Sin embargo, Amber se lanzó a las redes sociales de forma inusitada. Comenzó a subir fotos antiguas en las que parecíamos una familia feliz, acompañadas de citas sobre el perdón y capturas de antiguos mensajes, con leyendas como luchando por lo que importa y todos merecen una segunda oportunidad. Los comentarios de sus amigos se llenaron de mensajes de apoyo. Sin embargo, lo que realmente me partía el alma era el espectáculo que tenía que armar frente a los niños. Les conté que su padre se quedaría temporalmente en la casa de mi tío Dave, y ver a mi hija de 5 años preguntar si mamá y papá estaban enojados, mientras mi hija de 3 años sollozaba sin comprender que lo que se había roto en nuestra familia era algo irreversible, me destrozaba internamente. 2 semanas después de la confesión, pedí el divorcio. Amber, en un acto de humillación, entregó los papeles en su clase de yoga, algo que su abogado luego señalaría como un acto deliberadamente vejatorio. No elegí el momento ni el lugar, pero en medio del clamor, ella me llamó a gritos, acusándome de destruir nuestra familia. Irónicamente, yo estaba convencido de que ella había contribuido a su ruina al convertir tacos en código para favores sexuales. Con la separación definitiva, Amber se mudó temporalmente con sus padres,
mientras yo encontraba refugio en la casa de mi hermano. Se instauró una situación incómoda de copaternidad, intercambiábamos a los niños en el estacionamiento de Target sin mirarnos a los ojos. Incluso en una de esas entregas, el padre de Amber apareció para darme una lección sobre el compromiso, a lo que respondí de manera seca, sin querer prolongar la confrontación. 3 semanas después, volví a nuestra casa para comprar más ropa y descubrí, en mi Xbox, su anillo de boda acompañado de una nota que rezaba, creo que estos dos. Con la arrogancia de quien busca herir, ella insinuaba que aquello no te importaba. Tomé una foto y se la envié a mi abogado. Desde ese momento, Amber no hizo más que intensificar sus maniobras para tratar de recuperarme o destruirme. Se presentó en mi lugar de trabajo con los niños, hasta que mi jefe la despidió, me envió fotos de lencería a las 2 de la madrugada con mensajes del tipo «¿Recuerdas lo que te estás perdiendo?», y sus amistades me informaron que ella se encontraba en una etapa muy oscura. Incluso su madre llegó a acorralar a mi madre en el supermercado, suplicándole que me hiciera volver en razón, a lo que mi madre le contestó de forma tajante. En medio de este torbellino emocional, en el que experimenté ira, depresión, autocrítica, momentos en los que casi caigo en la tentación de llamarla, para luego volver a la furia, mi equipo de construcción notó el cambio en mí, y de forma extrañamente positiva, comenzaron a invitarme a salir, lo que sirvió como desahogo. El proceso del divorcio fue brutal. Amber contrató a una abogada despiadada, experta en derechos de divorcio para mujeres, y trató de pintarme como un hombre controlador y abusivo. Su evidencia incluía el hecho de que yo seguía la ubicación de su teléfono. Para seguridad, controlábamos los gastos y teníamos cuentas conjuntas. Incluso llegué a pagar por el viaje con amigas, en el que ella cometió infidelidades, y exigió la custodia completa alegando que yo no trabajaba lo suficiente para ser un buen padre, reclamando la casa, el 70% de nuestros ahorros y $2,200 mensuales de pensión. Su abogado presentó una oferta de conciliación que, en esencia, me dejaba a merced de vivir en mi camioneta y ver a mis hijos cada 2 fines de semana, lo que provocó que mi propio abogado se riera, comentando que estaban en su propio mundo. Finalmente, se negoció una solución, la custodia legal se acordó al 50/50, con custodia física primaria a mi favor, ya que había sido el padre estable durante su crisis de los 29 años. Se estableció que Amber recibiría la pensión en ciertos días, aunque ella era la que realmente trabajaba menos. Tampoco se asignó pensión alimenticia adicional, y vendimos la casa para repartir las ganancias. El juez, una mujer sensata y experimentada, destacó que la conducta ofensiva y la constante manipulación de Amber fueron factores determinantes en su decisión, subrayando que yo había sido el pilar de estabilidad para los niños, mientras que ella se concentraba en sus relaciones personales. No faltaron episodios lamentables. En una audiencia, mientras Amber rompía en llanto, tuve que ayudarla a salir de la sala de la corte. Me sentí vacío, sin alegría ni alivio, exactamente lo opuesto a cómo imaginé que debía terminar nuestra historia. Durante casi un año, entre honorarios legales, comparecencias y el espectro de sus desesperadas maniobras, incluyendo la extravagante invitación de Ryan como testigo, quien terminó confesando haber intercambiado fotos íntimas con ella semanas antes de que se presentara el divorcio, el proceso de custodia se volvió una verdadera batalla. Hoy, tras los innumerables vaivenes y la desgastante negociación, la sentencia final estableció que ambos compartimos la custodia de manera equitativa, aunque la realidad es que yo tengo la custodia física principal mientras que Amber recibe la pensión para los días que está con los niños. No se asignó pensión alimenticia adicional, y tras la venta del inmueble, repartimos las ganancias. El juez puntualizó que la ofensa y la constante deslealtad de Amber influyeron decisivamente en su fallo, resaltando mi constancia en mantener la rutina y el bienestar de mis hijos. Aunque para muchos este desenlace podría parecer la solución, para mí solo supuso la consolidación de una herida que jamás imaginé tener. Después del divorcio, Amber y Ryan mantuvieron una relación formal durante aproximadamente 2 meses. Durante ese tiempo, Amber se mudó temporalmente a Michigan y alquiló un Airbnb cerca de la casa de sus padres. Aunque parecía que se estaba construyendo algo, según cuenta Cale, quien ahora forma parte del Team Josh, esas relaciones de vacaciones no se cimentan sobre bases sólidas. Ryan, por su parte, ignoró a Amber cuando ella empezó a hablar sobre la posibilidad de conocer a mis hijos y, quién sabe, incluso de mudarse junto a él. Para empeorar las cosas, se descubrió que, mientras todo esto sucedía, él estaba manteniendo conversaciones con otras 2 mujeres. Como suele decirse, el karma nunca falta. Por el lado patrimonial, vendimos la casa por $380,000. Con mi parte, adquirí una vivienda más modesta, ubicada cerca de casa de mis padres, quienes nos colaboran con el cuidado de los niños. No se trata de una elegante casa estilo rancho de 3 habitaciones con un amplio jardín, pero al menos es nuestra, y ya no figura el nombre de Amber en ella. Mientras tanto, ella optó por alquilar un lujoso apartamento en el centro de la ciudad,
una propiedad que en realidad no puede costear por sí sola, razón por la que sus padres están subsidiando ese nuevo comienzo. Los suyos siguen convencidos de que su hija es la verdadera víctima en este entramado. A lo largo de este proceso, Amber se ha embarcado en una extraña travesía de redención. Últimamente, según indica la descripción de su nueva cuenta de Instagram, se ha encontrado a través de la espiritualidad, se hizo un pequeño tatuaje de una flor de loto y empezó a publicar mensajes sobre sanación y perdón. No hace mucho, me envió una larga y confusa carta, escrita en un elegante papel membretado, en la que confesaba: destruí lo mejor de mi vida porque fui demasiado egoísta para apreciar lo que tenía. Lo utilicé para encender una hoguera con mis amigos. La situación empeoró cuando la hermana de Amber me escribió a través de Facebook diciendo que Amber llora hasta quedarse dormida y está tomando antidepresivos. Por momentos, me debato entre analizar la situación a fondo y pensar que a ella no le importa en absoluto. Al final, tomó sus propias decisiones. No puedo evitar pensar en cómo, justo cuando yo tenía entradas para un concierto después de que el divorcio se formalizara, él parecía no haber pensado en la familia, murmurando el nombre de Ryan mientras dejaba a sus hijos en una excursión de senderismo en su auto. Al menos, tengo que reconocer que los niños han reaccionado mejor de lo que esperaba. Actualmente participan en un programa de terapia de juego, algo que, sorprendentemente, mi seguro médico cubre. Sin embargo, ellos siguen preguntándose en ocasiones cuándo volverán a estar juntos mamá y papá. Es curioso cómo, a veces, dos adultos funcionan mejor como amigos que como excónyuges, a pesar de que ambos los amamos profundamente. La semana pasada, mi hijo me preguntó si el amigo de mamá, Ryan, estaría presente en su casa, y entre risas se abrió una conversación inesperada. En el ámbito laboral, recibí una buena noticia: fui promovido a gerente regional en la compañía de construcción, lo que trajo consigo un aumento de $15,000. El equipo organizó una fiesta sorpresa en el bar local y hasta me regalaron un pastel que decía felicidades por el divorcio y la promoción. No puedo negar que esos compañeros fueron un pilar para mi estabilidad mental durante toda esta etapa. Además, sigo asistiendo a terapia. Mi psicólogo comenta que he pasado del modo de respuesta a la crisis al de reconstrucción, lo que supongo significa que, cuando se menciona el nombre de Amber, ahora es menos probable que sienta el impulso de golpear una pared. Aún así, tengo pesadillas en las que vuelvo a nuestra antigua casa y todo parece normal, para luego despertar y enfrentar la realidad. Esos sueños son, sin duda, los peores. He sido muy cuidadoso, quizás en exceso, porque tengo dos pequeños que no necesitan más turbulencias en sus vidas. Mi hermano, en un intento por ayudar, no cesa de querer hacer de casamentero, introduciendo a amigas de su esposa en el show de citas estilo bricolaje. La mayoría eran agradables, pero me sentía más bien como si estuviera siendo entrevistado que compartiendo auténticos momentos. En medio de todo esto, conocí a Melissa. Ella es maestra de jardín de infancia, posee una risa que hace que la gente voltee a mirarla y emana una confianza silenciosa que no exige protagonismo, sino que simplemente cautiva. La conocí en uno de los eventos del comedor infantil de Zoe, donde charlábamos entre sorbos de jugo y mientras hacíamos pintura con los dedos. No pensé mucho en ese encuentro en ese momento, sin embargo, nos volvimos a ver en un café. Unos días después, mientras iba de compras, algo en su esencia me hizo detenerme. Su energía resultaba diferente, difícil de describir, no había arrogancia ni exageración, solo una especie de carisma sutil que lograba que el ruido constante en mi cabeza se disipase momentáneamente. Fue entonces cuando comprendí que, a su lado, me sentía tranquilo de una manera que no experimentaba hacía años, liberado de la presión de hablar sobre el divorcio o de sentir simpatía forzada. Simplemente compartíamos un entendimiento silencioso y la compañía reconfortante que me permitía exhalar sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Curiosamente, a medida que el peso de la situación se hacía más notorio, descubrí un impulso inesperado de simplemente expresarlo, de descargar mis emociones. Sentarme junto a Melissa, sin la sombra del hombre al que ella engañó ni la obligación de ser un padre que finge calma, me recordó que yo soy simplemente yo. No es algo que se logre de inmediato, ambos sabemos que aún llevo maletas emocionales sin desempacar, pero la idea de descansar sin estar constantemente alerta para el siguiente golpe es precisamente lo que ella me ofrece. Y sí, me hace imaginar cómo sería la vida si dejara de sobrevivir a duras penas para empezar a vivir de verdad. En un giro más insólito, resulta que Cale y Mark también han decidido separarse. Parece ser que Cale, durante un viaje a Las Vegas, encontró su propia Margarita en el camino. Mark me escribió diciéndome: creo que ambos nos casamos con personas tóxicas. Ahora vamos al gimnasio juntos los sábados y hablamos de nuestro sex entre serie de repeticiones. La miseria busca compañía. Lo más reciente es que, según se comenta,
Amber estaría saliendo ahora con su asesor espiritual. Este hombre, de unos 45 años, luce un moño masculino y dirige el estudio de yoga donde ella trabaja. Su intención es presentarlo a los niños como un amigo especial. No obstante, mi abogado ya envió una carta contundente reclamando el derecho de tanteo en lo que respecta a nuevos vínculos dentro del acuerdo de custodia. De todo este embrollo he aprendido que si alguien miente sobre los detalles pequeños, no te sorprendas cuando lo haga en lo importante, las promesas son meras palabritas. Los niños, en cambio, se recuperan más rápido de lo que uno espera. Mi hijo aún se aferra a ese viejo dinosaurio de peluche de su infancia, pero, siendo sincero, él está enfrentando el divorcio de una manera mucho más equilibrada de lo que yo lo hago en muchas ocasiones. Los amigos de verdad permanecen cuando la situación se complica. Mi equipo en la construcción ha demostrado una lealtad inquebrantable. Mi capataz nunca se alteró cuando necesité un descanso, y los chicos siempre aparecían sin cuestionar, ofreciendo su apoyo con total sinceridad. Esa es la verdadera lealtad. Para cualquier padre preocupado por los litigios, te aseguro que es posible obtener la custodia si demuestras ser el pilar de estabilidad que la situación requiere. Eso sí, es fundamental documentar cada detalle como si se tratase de un trabajo de tiempo completo. En lo que respecta a futuras relaciones, si alguna vez decido volver a casarme, ya tengo en mente que un acuerdo prenupcial deberá incluir una cláusula que prohíba expresamente salir de taco en taco con desconocidos. Es un factor decisivo, sin lugar a discusión. No pretendo decir que el camino ha sido ascendente y sin tropiezos. Hay días en los que me siento bien y otros en los que, al ver el auto de alguna persona, me asaltan pensamientos poco saludables. Pero supongo que eso forma parte del proceso de sanación. Agradezco a todos los hermanos de Reddit que han estado ahí. Sus comentarios y su apoyo me ayudaron a atravesar el año más oscuro de mi vida. Un periodo en el que lloré la muerte de mi matrimonio, pero también vi nacer mi autoestima. Y si alguna vez tu esposa te dice que va a salir de compras de tacos con un desconocido a medianoche, quizás ya sepas a quién llamar, a los abogados de divorcio. Créeme, las cosas han tomado giros inesperados. Mi esposa se fue de viaje con sus amigas, terminó saliendo a comprar tacos con un hombre, y poco a poco me llegó la acusación de que la engañé, acusación que eventualmente confiesa haber dormido con él en varias ocasiones. Trató de quitarme la custodia de mis hijos, perdió dinero en el proceso judicial, hoy, sale con su gurú espiritual mientras yo me esfuerzo por reconstruir mi vida, día tras día. No te mereces estas vacaciones, dijo mi papá mientras bebía su cóctel. Entonces deja de usar mi tarjeta de crédito, respondí mientras me levantaba de la mesa. Me fui, y esa fue la última vez que lo llamé, vacaciones familiares. Mi nombre es Nate, tengo 31 años y, hasta hace poco, creía que aún podía reparar la relación deteriorada con mi familia. Pensaba que el paso del tiempo suavizaría el dolor y que el perdón llegaría de manera sutil, como arena depositada sobre fragmentos de cristal roto. Sin embargo, toda esa ilusión se vino abajo durante un brunch en Marbella, España. Habíamos llegado al resort hacía apenas 3 días, un viaje que se suponía era una celebración, y a la vez, una inusual reunión familiar. Mi madre había organizado el viaje con meses de antelación y lo había presentado como una oferta de reconciliación tras un año marcado por tensiones, problemas económicos y demasiados silencios fríos en nuestros grupos de conversación. Recuerdo el mensaje telefónico en el que se decía: trabajas tan duro, Nate. Es momento de que dejes que nosotros te cuidemos por una vez. Sin discusiones. Con eso, me preparé de la forma más ligera posible. Incluso logré sonreír al ver las absurdas camisetas grupales que mi hermano había diseñado, con el lema Miche y Family Takeover 2025 escrito en cursiva en el pecho. Mi hermana Ava asistió acompañada de su prometido, quien parecía considerarse superior a todos, mientras que mi hermano Jaque apareció tarde y se retiró temprano alegando emergencias relacionadas con criptomonedas. Mi madre, como siempre, se encargó de mediar, mientras que mi padre se limitó a beber. Era una fresca mañana de domingo y el sol derramaba su luz sobre la terraza como si se tratara de un jarabe dorado. Nos encontrábamos en el restaurante al aire libre del hotel, disfrutando de un costoso espresso y riéndonos recordando anécdotas de nuestra infancia que, en verdad, nunca habían sido tan divertidas. Yo era el encargado de abonar las cuentas de la cena, las mejoras en la habitación e incluso los misteriosos paquetes de spa que mi hermana reservaba. Todo se cargaba silenciosamente a mi tarjeta, la cual estaba registrada desde el momento del check-in. No tenía intención de iniciar un conflicto en Marbella, pero entonces sucedió. Mientras degustábamos nuestras bebidas, mi padre, inclinándose en su silla y con gafas de sol, levantó su cóctel y lanzó, casi en tono de broma: no te mereces estas vacaciones, Nate, siempre has sido el aguafiestas. Al verlo, apenas parpadeé. Luego, tomó un largo sorbo y añadió con desdén: bueno, gracias a que pagaste la cuenta con tu tarjeta, se ha convertido en un buen fondo familiar. Todos se rieron. Ava, mi madre, inclusive el prometido de mi hermana, congeló su bocado en el aire y Jaque arqueó las cejas. Fue en ese preciso instante cuando sentí un crudo y repentino dolor en el estómago, aquel del que se tiene conocimiento cuando se intuye que algo no está bien. La ofensa había sido clara, el comentario no era simplemente grosero,
sino personal e intencionado. Dejen de usar mi tarjeta de crédito, dije con voz temblorosa, levantándome lentamente y dejando la servilleta sobre la mesa. Y la próxima vez recuerden que el respeto no se incluye en el servicio a la habitación. Nadie se movió, el ambiente quedó congelado, el prometido quedó inmóvil. Jake levantó las cejas y mi madre, aún aferrada a su copa, no hizo más que observar. Yo, con el corazón acelerado, decidí abandonar la sala. Caminé por el área de la piscina, pasé cerca del bar y llegué directamente al ascensor. Con las manos temblorosas, ese fue el instante en el que dejé de llamar vacaciones en familia a aquel viaje. Más tarde, revisando la aplicación de mi banca, vi una cifra que me heló la sangre. Habían cargado en mi tarjeta la suma de $2,841.37 en el lujoso resort. Se me facturaron $1,200 por un masaje en pareja de tejido profundo, aunque, irónicamente, sigo siendo soltero. Además, se registraban $375.50 diarios por concepto de minibar y servicio a la habitación, pese a que ni siquiera había estado presente. No se trató de un simple malentendido o de un despiste, había sido todo parte de un plan coordinado. Sabían que mi tarjeta estaba registrada, y sabían, también, que yo acostumbraba a permanecer en silencio. Esa inacción se transformó en un cheque en blanco. Mientras repasaba cada detalle en mi mente, recordé momentos del pasado que me habían conducido a este punto, las ocasiones en que mi padre olvidaba su billetera, aquella casa de vacaciones en la que firmé y nunca recibí una llave, los regalos de cumpleaños que se convertían en gastos familiares y la vez en que mi madre, sin poder siquiera notar lo que hacía, dejó todo a un lado para repartir culpas. Recordé la noche previa a la feria de ciencias de la escuela, cuando había construido un volcán desde cero usando papel maché, bicarbonato de sodio y hasta pinté a mano la lava. Me quedé despierto toda la semana mezclando pegamento y pintura en la mesa de la cocina, y todo aquello se convirtió en un recuerdo imborrable. Recuerdo con dolor cómo mi madre, sin inmutarse, pisoteó mi volcán, un proyecto lleno de esfuerzo, y no se percató del llanto de mi hermana menor Ava, quien sollozaba desconsolada por un tiara desgarrado para su obra escolar. Ese fue el primer momento en que me sentí completamente invisible. Mi padre, Frank, es militar convertido en agente de seguros, siempre fue escueto en sus demostraciones de afecto. Con pocas palabras y aún menos abrazos, creía firmemente que los hombres debían actuar sin protestar. Si te quejas, es porque no te esfuerzas lo suficiente, solía decir. Y así, dejé de quejarme, adoptando desde muy joven la idea de trabajar sin parar. A los 13 empecé a cortar el césped y, a los 16, comencé a ahorrar cada centavo. Mientras otros chicos se emocionaban por comprarse zapatillas, yo ayudaba a mi padre arreglando teléfonos viejos para venderlos en línea. Hace algunos años, decidí que ya era hora de forjar mi propio futuro, a pesar de haber crecido en un ambiente donde la independencia era castigada. Mientras abría una cuenta de ahorros en la cooperativa de crédito local, la idea de conseguir mi propio espacio se hacía más fuerte. Sin embargo, en casa la regla inquebrantable era familia primero y el primer gasto siempre era a cargo de Nate. Cuando Ava cumplió 17, mis padres se apresuraron a demostrar su cariño de forma peculiar. Me encomendaron la tarea de comprarle un auto, adquirí un Mazda plateado, recién encerado y hasta adornado con un lazo. Aunque su género quedaba en duda momentáneamente, la aclaración llegó rápidamente con el comentario de su madre, quien aseguraba que no era seguro que ella tomara el bus. Al cumplir 18 años, la celebración de mi mayoría se redujo a un simple reconocimiento, recibí una palmada en la espalda y un viejo bolso para la universidad. Al abrirlo, encontré, casi con ironía, una tarjeta de regalo de $50 de tarjeta y una nota de mi padre. Ese gesto, a la vez orgulloso pero medido, dejaba claro el mensaje: estar orgulloso está bien, pero sin excederse. La indiferencia se hizo notar en otros momentos clave. Mis padres nunca se dignaron a visitar mi universidad ni a interesarse en mis estudios. En contraste, cuando expulsaron a mi hermano mayor, Jake, por segunda vez, recurrieron a mí sin dudarlo para rescatarlo con un pequeño préstamo. La excusa de su madre fue que Jake estaba pasando por un mal momento y tú eres el único estable, así que le transferí $3.000. Lamentablemente, ese dinero se evaporó entre compras de marihuana, inversiones en criptomonedas y un viaje impulsivo a Tailandia, marcando así la primera gran traición. No fue Marbella, esa experiencia hubiera sido apenas la gota, sino otro episodio, ocurrido 4 años atrás, el que definió el límite de mi tolerancia. Durante la Navidad, tras meses de ahorros para sorprender a mis padres con un crucero a Alaska, imprimí los boletos, los envolví cuidadosamente en una caja y añadí una nota que decía: gracias por haberme criado, permítanme cuidar de ustedes, por una vez. Sin embargo, la reacción de mi padre fue desconcertante. Apenas miró los boletos, se los pasó a Ava con un siempre quise ir, quizá con Nor y yo hagamos un viaje como pareja. Así, mi regalo se transformó en un recurso más para ellos, relegándome al papel de simple billetera. Esa situación fue solo el inicio de una serie de abusos económicos. Con el paso del tiempo,
Cada factura vencida se justificaba con una petición urgente: este mes estamos un poco apretados, se descompuso el calentador, Jaque necesita una cirugía dental, el novio de Ava se quedó sin trabajo, puedes cubrir el alquiler por un mes más. Siempre se presentaba como algo temporal, dando a entender que, gracias a mi trabajo bueno y al hecho de no tener aún mi propia familia, yo era la opción inamovible para solventar cualquier imprevisto. Acepté una y otra vez, hasta que los rechazos empezaron a generar críticas veladas y manipulaciones emocionales. Entre reproches como «eres tan egoísta últimamente» y acusaciones de ser frío o distante, empecé a dudar de mi integridad. La situación llegó a un punto crítico cuando, al rehusar cubrir unos $2,800 para el catering en la segunda boda de Jaque, mi madre sollozó diciendo que ya no me reconocía, y mi padre mandó un mensaje afirmando que había cambiado, no para mejor. Y, para añadir más leña al fuego, llegó el episodio de la supuesta Marbella. Esa excursión, en la que solo acepté participar pero no financiar, resultó ser otro claro abuso de confianza. Al llegar al hotel, inmediatamente cuestioné a quién pertenecía la tarjeta de crédito que se usaba para pagar. Todos me miraron, y la respuesta fue tan evasiva como ridícula. Mi padre simplemente se encogió de hombros, mi madre esbozó una sonrisa y Ava comentó que era solo un cargo en espera, lo devolveríamos pronto. La mañana siguiente, al entregar la tarjeta, quedó en evidencia que Ava se había permitido comprar 2 bolsos de diseñador y Jaque había pedido 4 botellas de champán para la habitación, mientras yo terminaba siendo el que tenía que hacerse cargo de la cuenta. Mi padre, riéndose, me aseguró: relájate, Nate, en una semana te devuelven ese dinero. Pero la cuestión nunca fue el dinero, sino el hecho de que jamás se me consultó ni se me tomó en cuenta. El punto de quiebre llegó al revisar el recibo de un costoso spa $5,443.60, momento en el que sentí que ya era suficiente. Mi madre murmuró en ese instante: deberías haberlo pensado 2 veces, a lo que respondí internamente que ellos siempre asumían que yo estaría de acuerdo. Sin armar escándalo, sin gritar ni cancelar el crucero, recogí mis cosas y me dirigí al centro de negocios del hotel. Allí imprimí cada uno de los recibos de mi tarjeta de crédito, donde cada cargo llevaba un nombre, un número de habitación, y con ello, una parte de una historia de abusos. Mi familia usaba el lujo y el servicio de habitaciones para esconder su manera de destruir la confianza. Esa misma noche, envié un correo grupal titulado «Desglose de gastos familiares, revisión urgente», en el que adjuntaba un PDF detallando todos los cargos de la semana. En el mensaje pedía que cada uno confirmara quién debía ser reembolsado y advertía: si no recibo respuesta para el viernes, me veré obligado a recurrir a recursos legales y financieros, incluidas reclamaciones por fraude. Quería mantener la calma y la formalidad, dejando de lado expresiones vacías de afecto, y centrándome únicamente en números y responsabilidades. 3 horas después, durante una reunión por Zoom, recibí un mensaje de Ava en tono de reproche: ¿estás hablando en serio ahora, Nate? Esto es familia. Poco después, mi madre propuso una videollamada privada. Sin dar una respuesta directa, envié un enlace para la reunión en la que todos se conectaron. Jaque estaba en bata en su cama, Ava se maquillaba, mamá disfrutaba de una copa de vino, y papá ni siquiera apareció en cámara. Entonces, mi madre, con una voz dulce pero llena de frustración, preguntó: ¿por qué amenazar con acciones legales? Al fin y al cabo, somos familia. Yo respondí de manera directa que el problema éramos ellos. Jaque se burló diciendo que todo se trataba únicamente de los cargos del hotel, asegurando que ya habían planeado pagarme. Decidí compartir mi pantalla y mostrarles 2 diapositivas. La primera detallaba un total de $14,372.10 en cargos. La segunda, un desglose por persona, con Jaque cubriendo $4,200, Ava $3,850, papá $2,400, mamá $2,100 y otros cargos no identificados ascendiendo a $1,800. Ante ese silencio y las acusaciones de que yo, al ganar más, debería estar dispuesto a cubrir esas diferencias, Ava replicó con dureza que no es lo mismo causarte daño directo: nadie te ha robado, a lo que mi respuesta fue clara: si no autoricé esos cargos, eso equivale a un robo. Fue entonces cuando mi madre comenzó a sollozar, recordándonos que todo lo que querían era un viaje en el que nadie tuviera que preocuparse, lamentando lo distante y frío que me había vuelto. Recordó viejos tiempos, cuando aplastaron mi volcán por el tiara de Ava, cuando pagué al abogado por el segundo DUI de Jaque, cuando entregué mi crucero de Alaska a Ava y su novio. La tensión se palpaba. Finalmente, papá se silenció y comentó con tono apagado: está bien, Nate, ya has dejado claro tu punto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Frente a la cámara, dejé claro: no, exijo límites y consecuencias, y al día siguiente, la situación quedó marcada por ese ultimátum. Tomé la decisión de que, si querían fingir que nada importaba, les mostraría exactamente lo que había sucedido. Presenté una denuncia por fraude. Contacté a mi banco y verifiqué cada uno de los cargos, contando con los recibos del hotel,
correos electrónicos y direcciones IP que respaldaban mi reclamación. Escalé el caso e incluso expuse todo en 2 chats grupales. Publiqué todos los recibos en el grupo de WhatsApp de la familia extendida. En uno de esos mensajes aparecía el título: "Así se vieron las vacaciones, para que todos sepan quién pagó sus tragos". Maya, mi prima, exclamó sorprendida, mientras mi primo replicaba con un rotundo "no puede ser". Mi tío me preguntó si estaba hablando en serio. Ava abandonó el grupo y Jaque comentó: "No hagas pública la pelea familiar", pero yo decidí hacer caso omiso. Recibí 3 actualizaciones de Willy Trust. Llamé a mi abogado para eliminar a todos los miembros de la familia de mi lista de contactos de emergencia, e incluso de la de mis padres, especialmente de aquellos que causaban problemas. Además, se sumaron 4 bonificaciones relacionadas con el trabajo. Revelé que, al final de esa semana, me habían otorgado una bonificación anual de $75,000. Con ese dinero, reservé un viaje en solitario a Islandia, en categoría 5 estrellas y clase primera, y documenté cada instante. En uno de los posts, titulé: "Pagado por mí, disfrutándolo en solitario, sin aprovechados esta vez". Poco después, mi padre volvió a intentarlo. Una semana después, él llamó, yo no contesté y dejó un mensaje de voz en el que decía: "Nate, has dejado bien claro tu punto, pero no estás siendo justo. Somos familia y nos debes una oportunidad para solucionar esto". Respondí con un mensaje de una sola línea: "No te debo nada. Simplemente has agotado mi paciencia". Mi forma de actuar fue una especie de venganza legal. Mis padres asumieron que seguiríamos el mismo guión de siempre: explosión, silencio, una disculpa a medias y, por último, otro cargo en mi tarjeta. Pero esta vez, no iba a ser así. Consulté con un abogado, ya que esto no era simplemente un drama familiar. Él revisó los recibos y concluyó que se trataba de una conducta financiera indebida. Ellos no tenían derecho legal a gastar esa cantidad sin mi consentimiento. Así, presenté una denuncia civil oficial exigiendo un reembolso, detallando cargos no autorizados, daño emocional y abuso financiero acumulado con el tiempo. Envié copias de la demanda por correo electrónico a cada miembro de la familia. Permanecieron en silencio durante 3 días y, al cuarto, mi padre me llamó furioso, y la llamada fue grabada. ¿Cómo pudiste hacer esto? Un hijo no demanda a su padre. Un padre no roba a su hijo. Le respondí con calma: fue solo un viaje de vacaciones, $11,400 no es nada menor. Estás destrozando a esta familia por dinero. Yo simplemente me niego a seguir financiando tu disfunción. Después de esa llamada, bloqueé su número. La situación se agravó en la fiesta de cumpleaños. Mi madre organizó una celebración por su 60º aniversario, invitando a amigos, familiares e incluso a compañeros de trabajo. Con una ingenuidad admirable, me incluyó como si nada hubiera pasado. No me negué a asistir, me presenté, pero decidí dar una sorpresa hacia el final de la noche. Durante los discursos, mientras todos brindaban y compartían anécdotas, me levanté y dije: "Perdón por interrumpir, pero ya que estamos todos aquí, tengo algo que decir". Saqué los recibos impresos y los coloqué frente a mi madre. "Estos son los cargos de nuestras vacaciones familiares. No fueron regalados". Hubo desacuerdo, ya que ella insistió en que yo simplemente había pagado los gastos como siempre. El silencio se apoderó de la sala, la tía María casi pierde el aliento, mi primo murmuró increíble y mi tío apartó la mirada. Continué: "No se trata solo de dinero, sino de respeto. Mi negativa deja claro que, de ahora en adelante, no seré aceptado sin condiciones". Posteriormente, tomé medidas radicales, corté relaciones, cambié todas mis contraseñas, abrí nuevas cuentas bancarias sin accesos compartidos y removí a mi familia de mis pólizas de seguro y contactos de emergencia en las aplicaciones de pago, como Zelle, Venmo y PayPal. Revogué también los accesos a planes de salud compartidos y designaciones en mis fondos de jubilación. 3 días después, mi madre me preguntó mediante un mensaje: ¿qué es esa nueva tarjeta? No pudimos comprarle a Ava los materiales del curso. Respondí: parece que esa responsabilidad ya no es mía. Además, recibí un último mensaje de Ava: no sabía que las cosas se pondrían tan feas. No es mi culpa, pero estoy en un aprieto. ¿Podrías prestarme $300 hasta el viernes? Te los devolveré. No respondí, sino que le envié una captura de pantalla de los gastos del hotel, mostrando un total de $3,850, factura de Ava, spa, compras y cenas. Le escribí: ya no hago reembolsos. Hazlo público. Entonces, publiqué un artículo en Medium titulado "Cuando tu familia te ve como una billetera", en el que detallé cada aspecto: incidentes de la infancia, abuso con la tarjeta de crédito, cómo se utilizó la culpa como arma y la falta de límites. El artículo se volvió viral, alcanzando 250,000 vistas en menos de una semana. Un terapeuta lo compartió y un creador de contenido en TikTok lo citó, además de recibir numerosos correos electrónicos con mensajes como: llovió, es como si hubieras escrito mi historia, gracias, me diste el valor para decir no y este es el punto de quiebre. En resumen, no solo recuperé mi control, sino que también corté toda dependencia con la familia. No más contrapartidas emocionales ni abusos financieros. Al fin y al cabo,
Mi proveedor predeterminado era libre, y ahora soy una persona más íntegra y fuerte. Recibí un mensaje final de mi hermana, gracias. Este mensaje confirmó que había logrado un cambio decisivo y duradero en mi vida. Contesté y luego la bloqueé. 8 semanas de silencio pasaron sin novedades, hasta que apareció un mensaje puntual. 2 meses transcurrieron sin palabra alguna de mis padres, ni emails, ni llamadas, ni esos grupos de chat diseñados para hacerte sentir culpable. Creí que finalmente se habían retractado, que quizá hasta habían aprendido algo. Una mañana, mientras tomaba café en mi tranquilo y nuevo apartamento y me dedicaba a ponerlo en orden, recibí un mensaje de texto de mi padre. Jake está a punto de perder su apartamento. ¿Podrías avalar el contrato? Me reí sin esperar respuesta. En lugar de ceder a la petición, abrí mi correo y confirmé el mensaje de mi agente inmobiliario. La oferta por el adosado había sido aceptada y, en consecuencia, la propiedad quedó a mi nombre. Sin necesidad de garantes ni cuentas compartidas por lazos familiares, se materializó mi ascenso, años de ahorro habían dado fruto y, sin que nadie drenara mis ingresos a través de la culpa o la manipulación, estaba finalmente construyendo algo real. Pagué mi auto y compré un adosado de estilo moderno y minimalista, utilizando efectivo para el enganche. Además, armé un portafolio de inversiones que funcionaba a mi favor y comencé a tomarme fines de semana libres, algo que no hacía en más de 6 años. Dormía mejor, comía de manera más saludable y, una mañana, al mirarme en el espejo, descubrí a un hombre que hacía años no reconocía, alguien sin cansancio, sin ira, simplemente libre. Sin embargo, los eventos seguían llegando. Ava perdió su trabajo, al parecer, la boutique en la que laboraba cerró, y su madre me envió un correo electrónico informándome. Ava está pasando dificultades. ¿Podrías ayudarla hasta que se recupere? Mi respuesta fue contundente. La criaste tú, ayúdala. Con esa decisión, archivé ese hilo y seguí adelante. Poco después, el auto de Jake fue embargado. Incluso un viejo amigo de la secundaria, que ahora trabaja en el DMV, me preguntó por mensaje. ¿De verdad Jake volvió a usar Uber desde la casa de tus padres? Le respondí afirmativamente. En la base, con la situación familiar deteriorándose, mi madre se había desplomado. A mediados de noviembre recibí una carta manuscrita, con tinta azul, itálicas temblorosas, y un toque de perfume en un estilo de culpa nostálgica. El mensaje de mamá decía: Nate, sé que las cosas se han calentado, pero seguimos siendo familia. Ava sufre, Jake está perdido y tu padre apenas habla. Solo intentábamos crear unas festividades especiales, eso no significa que no te amemos. Por favor, llámanos, amor. Le di vuelta a la carta, escribí una respuesta breve en la parte trasera y la devolví. Comprendí que el amor no viene con factura. En enero, fui convocado a la oficina del vicepresidente. Tras un café y una conversación sobre metas, rendimiento y liderazgo, me extendió un sobre en el que se recogían noticias reales. Has sido uno de los líderes más confiables. Queremos ponerte a cargo de la división el próximo año. Dentro, se detallaba el inicio de una carrera ejecutiva, un aumento de $40,000, participación en las ganancias, horario flexible y una confianza total en mi gestión. ¿De verdad es así? Pregunté, y lo confirmé. Por primera vez, no me sentí un impostor, lo había logrado a base de esfuerzo propio, sin atajos. Decidí no presumir de la promoción ni mostrar el mobiliario nuevo, ni tampoco alardear de las vacaciones que había planeado para la primavera, porque entendía que, a veces, la mejor venganza es el silencio. Mientras ellos seguían enviando mensajes que yo eliminaba, yo seguía mi camino. El último golpe llegó un domingo por la tarde, cuando pasé frente a la casa de mi infancia. La pintura se desvanecía, la hierba ya no crecía y en la entrada descansaba la vieja camioneta de Jake, con una llanta pinchada. No me detuve, ni soné la bocina ni toqué el timbre. Solo susurré para mí mismo: tú construiste este desastre, ahora que vives en él. Esa declaración, a la vez, me quebró y me sanó. En marzo, recibí un mensaje de mi prima Maya, la única en la familia que se mantenía neutral. Con sencillez, me escribió: tuviste razón al alejarte. Antes creía que poner límites era egoísmo, pero ahora entiendo que es respeto propio. Me diste permiso para anteponerme a mí misma. Gracias. Esa lectura se quedó en mis ojos durante largo tiempo. No lo hizo con tristeza, sino con el consuelo de sentirme finalmente comprendido y visto, no como un cajero automático o un saco de boxeo, ni como ese pilar incansable de la familia, sino simplemente como yo, con mis imperfecciones y aciertos. Esas palabras me mostraron lo que la familia había perdido. A la vez, Ava regresó a la casa de mis padres, desempleada y postulándose para puestos de recepcionista de entrada, que juraba serían temporales. Jake fue desalojado nuevamente, y mis padres, por primera vez en silencio, se veían ahogados en deudas de tarjetas de crédito, sin nadie a quien aprovecharse. La tan conocida caja registradora familiar se había cerrado para siempre. Solían llamarme frío, insensible, distante. Lo que nunca comprendieron es que ellos mismos habían creado esa distancia, y que yo decidí dejarla intacta. Unos días después, llegué a recibir otra carta, sin remitente ni nombre en el sobre, pero reconocí la letra desde adentro. El mensaje decía: Nate, todos cometemos errores,
pero al dejarnos de lado, el dolor duele más de lo que imaginas. Siempre fuiste el fuerte, el inteligente, y quizá eso nos hizo olvidar que también eres humano. Jaque te busca, Ava asiste a terapia, y tu padre ha cambiado. No pedimos dinero, solo un lugar en la mesa otra vez. Por favor, regresa. Amor, mamá. Esa carta se quedó conmigo durante un minuto entero, sin música ni distracciones, en un tenso enfrentamiento con mi pasado. Finalmente, me levanté, me dirigí hacia la chimenea y encendí una cerilla. El papel se arrugó en segundos, el humo se elevó, llevándose consigo cada vieja obligación, cada culpa y cada falsa disculpa disfrazada de amor. Sin lágrimas ni titubeos, simplemente susurré, estoy en casa. Y así, me alejé de lo que me había marcado, sin recibir respuesta, y sin volver a saber de ellos.